Seguro han oído hablar de dar la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, nosotros no daremos la vuelta al mundo, pero sí daremos la vuelta a Europa en 30 días. En esta segunda parte continuamos el recorrido por Roma. Partimos visitando los museos vaticanos, en un tour guiado que nos permitió entrar a los museos sin colas. Bueno, casi. Pero un momento, creo que me faltó contarles algo. Llegamos muy temprano para ser los primeros. Pero parece que no éramos los primeros. Había dos enormes colas, la primera de varias cuadras. La segunda daba vueltas y vueltas. Esa era la nuestra. Los denominados tours sin colas tienen que hacer su propia cola. Una fila más rápida, pero debes hacer cola igual. Todos los tours comienzan su recorrido en el patio de la Piña, un espacio destinado al descanso y meditación de los papas. Por lo general, un tour como este te lleva a un recorrido por los sectores abiertos al público, que dura aproximadamente 4 horas. Los museos vaticanos son un conjunto de 26 galerías, salones y capillas que reúnen los tesoros del Vaticano acumulados por los papas durante siglos, que a su vez resumen más de 2000 años de historia. Se estima que son visitados por 7 millones de personas al año, y los ingresos que generan representan más del 50% de los ingresos corrientes del Vaticano. Pero la sede principal de la Iglesia Católica también recibe otros ingresos, provenientes de donaciones, aportes de los creyentes, inversiones inmobiliarias y financieras. Así se estima que en total la riqueza acumulada podría ser de más de 6.000 millones de euros. Aunque parte de esa riqueza es invendible, pues incluye tesoros considerados patrimonio de la humanidad, como los exhibidos en los museos vaticanos. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica había acumulado tal poder y riqueza que el Papa de Roma vivía igual que los reyes y emperadores. Disponía de ejércitos y vivía en palacios rodeado de todo tipo de lujos. Todo un contrasentido si pensamos en la prédica preferente por los pobres. Amasaron grandes fortunas y tesoros a costa de guerras, conquistas y expediciones. Lo que en nuestros días sería visto como auténticos saqueos, no era un pecado único de la Iglesia Católica, era más bien una práctica común de los ricos y poderosos de la época. Principalmente durante los siglos XIV y XV, empezaron por coleccionar tesoros de la antigua Grecia y del Imperio Romano, que eran traídos al Vaticano para decorar salas y espacios destinados a la recreación del papado y la corte que los acompañaba. Pues sí, tenían su propia corte. Pronto comenzarían a coleccionar tesoros de otras culturas, como del antiguo Egipto, trayendo sarcófagos y máscaras funerarias.
La Biblioteca Vaticana es una de las más grandes del mundo. Allí se encuentran más de 1 millón de libros y 75.000 manuscritos de todas las épocas, constituyendo un reservorio histórico y cultural invaluable. La Iglesia Católica, luego de ser perseguida, se convirtió en persecutor de todo aquello que era considerado blasfemo o hereje, a través de instituciones como la Santa Inquisición. Sin embargo, también fueron sacerdotes y curas los que se encargaron de rescatar y preservar de la barbarie religiosa miles de textos y libros históricos que de otro modo hubiesen desaparecido en la hoguera, preservando parte de la cultura universal, lo que nos lleva a pensar en esa ambivalencia tan humana de ser santos y demonios al mismo tiempo. La Galería de los Tapices fue creada en los siglos XI y XVII, con textiles fabricados en Bruselas por representantes de la denominada Nueva Escuela Flamenca, basándose en bocetos y pinturas de Rafael, que relatan fundamentalmente episodios de la vida de Cristo, y tapices dedicados al Papa Urbano VIII. El nivel de maestría con el que fueron fabricados estos tapices es tan asombroso que por momentos tenemos la impresión de estar viendo pinturas y no tejidos. La Galería de los Mapas Geográficos fue encargada en 1580 por el Papa Gregorio XIII, como parte de otras obras artísticas previstas para decorar el Vaticano. Se tardó 3 años en completar los 40 paneles de la larga galería de 120 metros, a cargo del geógrafo Ignacio Dante. La idea era que el Papa, al recorrer la galería, sintiese que estaba viajando por Italia. La Pinacoteca Vaticana tiene más de 500 pinturas de distintas épocas, desde el siglo XII hasta el siglo XIX, con obras de algunos de los pintores italianos más destacados, como Leonardo da Vinci, Caravaggio, Bellini o Tiziano, pero también de artistas internacionales de renombre, como Van Gogh, Gauguin, Kandinsky, Dalí o Picasso. Debes tener presente que a momentos irás a tropezones con otros visitantes, pues los tumultos son frecuentes. Finalmente llegamos a la Capilla Sixtina. Luego de cruzar una angosta entrada, se ingresa a la capilla, donde está prohibido tomar fotos o filmar. Aunque difícilmente un video o fotografía pueda transmitir las sensaciones que se tienen estando allí. Paralizado ante semejante belleza, la experiencia resulta abrumadora a la vez que emocionante. Miguel Ángel tuvo la maestría para pintar su bóveda, ofreciéndonos escenas llenas de posibles interpretaciones, con una concepción del espacio no vista antes. Probablemente trató de dar con el gusto al papado, pero también nos dejó mensajes ocultos, tan trascendentes como los de la famosa escena de la creación de Adán, donde Dios parece estar sumergido en un conjunto que imita la forma del cerebro humano, que bien nos habla del origen humano de la creación divina. La visita a la Capilla Sixtina para mí es una de las experiencias más sobrecogedoras que se puede tener en la vida, seas creyente o no creyente.
La basílica es la mayor iglesia católica del mundo cristiano. Fue construida originalmente en el siglo II por orden de Constantino, en el lugar que supuestamente fue enterrado Pedro, uno de los 12 apóstoles. El lugar correspondía a un cementerio en la colina vaticana, donde se enterraba a los que morían en el circo de Nerón, dedicado principalmente a las carreras de carruajes, que en tiempos del Imperio se ubicaba donde hoy está la Plaza de San Pedro. Los cristianos romanos no mostraron interés alguno en el sitio hasta alrededor del 160 después de Cristo, cuando se construyó allí un sencillo monumento que consistía de un nicho y un patio, el Tropaion Gai. Esto ha dado pie para una serie de dudas sobre la veracidad histórica del canon religioso. Pedro habría sido el primer papa, pero en los escritos religiosos el único apóstol que hace referencia a este hecho es Mateo, diciendo que Jesús nombró a Pedro como jefe de la iglesia. El concepto de iglesia no existía en la época, por lo que esto bien puede ser una conveniente alteración posterior de los escritos. En 1506, por orden del Papa Julio II, se comenzó la construcción de la nueva basílica sobre los cimientos de la antigua iglesia que Constantino mandó construir en el 326 después de Cristo, sobre el Trofeo de Cayo, terminando su construcción en 1626, tal como la conocemos hoy en día. No hay que olvidar que durante siglos hubo una pugna de poder entre las iglesias de Occidente y Oriente por convertirse en el centro de la fe. Posteriormente, en 1950, descubrieron una tumba en Jerusalén que se especulaba podría ser de Pedro, lo que reforzaba la idea de algunos teólogos de que Pedro, de haber existido, jamás estuvo en Roma. Pero para zanjar el asunto, en 1953, el Vaticano da a conocer al mundo haber encontrado la tumba de Pedro bajo el altar mayor de la basílica. Pero lo cierto es que no se ha podido comprobar que ninguno de estos restos corresponda al Pedro de los escritos bíblicos. Independientemente de los reparos o dudas que nos pueda merecer el origen de la Iglesia Católica, la Basílica de San Pedro, más allá de la fe, permanece como un ejemplo de lo que el hombre es capaz de construir. Haya sido por ambición o vanidad, sigue siendo una de las maravillas arquitectónicas que nos ha dejado la historia. Su visita, para mi gusto, es obligada si estás de paso por Roma. Algunos tours guiados permiten pasar de los museos vaticanos directamente a la Basílica de San Pedro, lo que evita hacer las enormes filas bajo el sol en la Plaza de San Pedro, cuya espera se puede prolongar por horas. Si quieres subir a la cúpula de la Basílica de San Pedro, debes tomar un tour opcional. El Panteón de Agripa es otra de las visitas imperdibles. Fue construido entre los años 123 y 125 después de Cristo por el emperador Adriano, sobre los restos del antiguo templo construido por Marco Agripa en el año 27 a.C.
Es uno de los edificios de la antigua Roma mejor conservados, principalmente porque ha estado en uso continuo durante toda su historia. Su cúpula es considerada una maravilla arquitectónica. Con una altura de más de 40 metros y un diámetro similar, es la mayor jamás construida. Desde el periodo del Renacimiento, el Panteón ha sido utilizado como sede de la Academia de los Virtuosos de Roma, sirviendo de sepulcro a grandes italianos como Rafael de Urbino y los reyes Vittorio Emanuele II, su hijo Humberto I y su esposa Margherita. Su tumba se convirtió en el destino de las peregrinaciones de muchos italianos que querían rendir homenaje al rey que había unificado Italia. Desde el siglo VII se ha utilizado como iglesia, recibiendo actualmente el nombre de Basílica de Santa María y los Mártires, pero mejor conocido como Santa María Rotonda. Por acá les voy a dejar algunas postales que dejó esta segunda pasada por Roma. Como no podía ser de otro modo, así como llegamos, terminamos nuestro recorrido en la Fontana di Trevi. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. En 1730, el Papa Clemente XII encomendó al arquitecto Nicolás Salvi la construcción de la fuente, donde antes se ubicaba un antiguo acueducto en la conjunción de tres calles, de lo cual derivaría su nombre Trevi. A la muerte de Salvi, Pietro Bracchi se hizo cargo del proyecto. Ya no quiero a nadie más, contigo te quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. La escultura de Océano, obra de Bracchi, fue situada en el nicho central, y las estatuas de la abundancia y la sabiduría esculpidas por Filippo della Valle en los dos nichos laterales. La fuente fue terminada en 1762 por Giovanni Panini, quien sustituyó las alegorías por esculturas planas de Agripa y Trivia. La costumbre de lanzar monedas no se sabe muy bien sobre su origen. Algunos lo interpretan como el deseo de volver a Roma y otros como el deseo de encontrar un nuevo amor. Cada año se recogen casi 2 millones de euros en monedas arrojadas por los turistas que son destinados a la mantención y a obras de caridad. Enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Está prohibido bañarse en la fuente, tal como lo hizo Anita Ekberg en la Dolce Vita.
arriesgando multas de hasta 450 euros. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y yo no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. En el siguiente video pondremos pausa por un momento a nuestro recorrido por Europa para mostrarles el lugar de donde vengo, la Patagonia chilena.